Bienvenidos a nuestro Café Pendiente. Oye, tan pendiente como que para mí es el primero. Y vamos a contarles una historia de amor al teatro, a la familia y a la vida, con nuestra invitada de esta noche, que es todo un placer, Lucía Quintana. Muy bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por decir sí y por estar con nosotros. No sé si la habrán reconocido los espectadores, yo creo que no. Yo creo que casi no te reconoces ni tú, No. Lucía. Esta eres tú de muy pequeñita. Oye, ¿dónde está hecha esta foto? Yo creo que es el Pinar de Antequera, porque, claro, no me acuerdo. Pero hay una serie, es una serie de fotos con mis padres y mis abuelos y yo creo que tiene que ser ahí. Es que, a ver, Lucía Quintana, todos lo saben, pero yo se lo recuerdo, es vallisoletana, es de Valladolid, nacida aquí en Valladolid, y yo creo que todo vallisoletano que se precie pues tiene esta foto, ¿no?, con su vestidito de jarretas y de abejita, de nido de abeja en el Pinar. Bueno, porque tú naciste aquí en Valladolid, ¿cómo recuerdas esos años aquí en Valladolid? ¿Tú también te metías por la tía Melitona? ¿Tú también ibas al Campo Grande? Aparte de otra infancia pues distinta que también tuviste, pero ¿recuerdas esos años aquí? Sí, 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 lo recuerdo. Vamos, además, yo tengo enorme amor por Valladolid y por la ciudad y alrededores. Y sí, yo jugaba en el Campo Grande, jugaba en el entonces Parque de la División Azul, enfrente de la casa de mi abuela, en los columpios y bueno, y el colegio, los colegios, tuve 2 colegios y no sé, tengo muchísimos recuerdos, ¿no? Bueno, de todas las zonas de Valladolid, porque mis padres cuando ensayaban en el aula de teatro en la universidad, pues también me pasaba las tardes por allí, ¿no? Entonces vivíamos en la otra punta de la ciudad, pero... Hablabas de los coles. Sí. No sé si la siguiente foto que... Sí. ¿De qué colegio es esta? Yo iba a las Cubanas, al apostolado Sí. del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cerquita de aquí? Sí, muy cerquita. Estuve allí pues toda la formación. Que de aquella había que ir en autobús. Claro, sí, recuerdo. yo empecé, exacto, a ir en ruta, ¿no?, que se llama Claro, ahora. porque aquello ahora mismo es casi centro. Claro, pero... claro, exacto, vamos, se ponían las ferias allí Claro, en la Cañada, ¿no? efectivamente. Y cuando fui ya más mayor sí que quedábamos un grupito de amigas y podíamos ir andando, ¿no? Pero muchos años en autobús, sí, sí. Ese es el uniforme del colegio, era el uniforme del colegio. Mira que te he dicho que te pareces a tu madre. Pero hoy aquí es que los ojos son de tu padre Sí. y no lo vas a poder negar nunca, nunca. Toda mi vida me dijeron que me parecía mucho a mi madre y con el paso de los años más a mi padre, sí. Bueno, porque, claro, Lucía Quintana, yo sé que ya lo saben, pero lo vamos a recordar, pues es hija del gran actor Juan Antonio Quintana y de la figurinista y, bueno, pues... Escultora, escenógrafa, claro, es que pintora. no sé qué título ponerle porque hacía muchas cosas, sí. Mary Maroto. Entonces hablaba de esa infancia normal, como la de cualquier vallisoletano, pero también, por otro lado, bueno, pues tuviste una infancia un poco distinta porque, pues, en vez de esperar a tus padres, a lo mejor en el salón haciendo los deberes, pues estabas en las trastiendas de todos los teatros de Valladolid, sí. Que eso es mucho decir, Lucía. Sí, sí. ¿Cómo recuerdas esos años? Allá te empapaste de lo que tú querías que fuera tu pasión. Era muy difícil que no saliera actriz, ¿no? Yo de pequeña solo recuerdo que alguna vez dije que quería ser trapecista, o sea, porque a mi padre le gustaba mucho llevarme al circo y yo creo que me venía de ahí, o bailarina, porque estudié danza en Marienma, arriba del Teatro Calderón, sí. Cuando, bueno, primero empezábamos en Plaza de España, tuvo la sede Marienma, en la Caja de Ahorros, y luego pasamos enseguida arriba del Teatro Calderón. Estuve muchos años estudiando danza con ella y sí, acabé pues eso, enseguida muy pronto diciendo que quería ser actriz. Era muy difícil porque efectivamente crecí en esos teatros, crecí hasta en la feria de muestras en el Teatro Valladolid, cuando era el Teatro Valladolid, mientras ellos ensayaban yo jugaba fuera en los stands sin montar, abandonados, yo jugaba allí y bueno, en el Calderón, en el Lope de Vega, en el Zorrilla, muchos sitios, muchos teatros. Esta ciudad tiene muchos teatros estupendos. A muchos has vuelto, que ahora hablaremos de ello, y el Lope de Vega, fíjate que se está arreglando. Sí. Yo creo que es el que te queda por ver ya repintado y rehabilitado, que falta hace también. Estaban todos... Sí, yo presumo mucho de esta ciudad por eso y de que tiene teatros de distintos tamaños además, ¿no? Y ahora Lava también, que es un espacio estupendo. Es una ciudad, yo creo que no hay ciudades con tantos teatros.
abiertos en activos en este país y no sé, yo siempre presumo, me gusta mucho decir que Valladolid es una ciudad muy amante del teatro. ¿Con qué soñaba Lucía ya esos años? Bueno, aparte de con el teatro, pero ¿qué se imaginaba, no? Con todo lo que ha ocurrido, Buah, no ¿coincidía? lo sé, ¿No coincidía? yo sí que supe siempre que quería seguir haciendo teatro, aunque hiciera audiovisual, aunque hiciera televisión o cine, que el teatro nunca lo dejaría, ¿no? Porque es que es mi medio, ¿no? Como, no sé, yo me sentía Lucía en el País de las Maravillas, que esto lo digo en el libro que hice sobre mis padres, ¿no? Sí, es verdad. Que salió hace un par de años. Siempre pensaba eso, que estaba viviendo pues como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Reuniones, montajes, ensayos, acompañar a mi madre a la modista. Claro, es que tú aprendiste lo que era esa profesión y ese El oficio. trabajo. Sí. Es verdad que luego fuiste a Madrid, lo contaremos, pero claro, tú, quiero decir que es que ya sabías cómo funcionaba todo eso, lo que hacía falta para poner en marcha una obra de teatro. Tus padres tenían sus compañías, hacían sus representaciones, montajes. Bueno, es que lo mamaste, vamos, Sí, antes que el biberón. Vamos. Sí, no, tuve muchísima suerte, tuve muchísima suerte porque aprendí desde dentro eso, el oficio. Mis padres no me dejaron irme pronto a Madrid, ¿eh? No. Me dijeron que tenía que estudiar otra carrera. Pero antes empezaste de su mano. Sí que es verdad que Sí. de su mano comenzaste... Oye, ¿cómo es eso de que debutaste con 11 años en Estados Unidos? Porque para que no... Claro, yo es algo que digo, para que no lo tuvieran ellos... No, claro, yo entiendo que... bueno, ahí salió la vena un poco protectora de papá y mamá, Sí, que es sí. muy normal. Pero aún así debutaste. ¿Y qué fue esa obra de teatro? Pues ¿Qué es fue? que ellos hacían la segunda gira, porque antes, previamente, habían hecho una primera gira por Estados Unidos con una serie de obras en repertorio y en el año 86 se volvió a ir por distintas universidades con 3 espectáculos. Uno era el espectáculo completo y los otros 2 eran 2 lecturas dramatizadas. Entonces me dijo mi padre que quería que me fuera con ellos y que hiciera El niño de la zapatera prodigiosa, que lo hacía maravillosamente Juan María Porras, lo estuvo haciendo muchísimo tiempo y yo me sabía la obra de memoria de verla entre cajas, ¿no? Con 11 años. Un día le dije a mi madre, mamá, yo me sé la obra entera. Me dijo, ¿en serio? A ver, y empecé y me la sabía entera, ¿no? Entonces mi padre dijo, mira, no sé si Juan no podía ir en aquel momento por otro trabajo y me dijo, pues ¿lo haces tú? ¿Te atreves a hacerlo tú? Y yo dije, sí. Entonces, pues allí debuté en ¿Dónde fue? Wisconsin, Wisconsin. en Eau Claire, en la universidad. Hicimos la Genial. gira por allí, por los distintos estados, y al volver pues hice un par de funciones también, y luego con el tiempo, ya a los, no sé si 3 años o 4, empecé a hacer de niña. Hay 2 personajes de niña en La zapatera prodigiosa, pasé a ser la niña. Luego pasé a ser la vecina verde. Y ya cuando estaba a punto, supongo, de hacer la zapatera, ya no se dejó de hacer la función, porque fue una función que mi padre mantuvo. No era tu tiempo. No. Y tenía que ser así. Claro, y luego pues me dijeron, vete a estudiar a la universidad, o sea, no te vayas a Madrid porque no sabemos todavía, aunque has hecho muchas cosas con nosotros. Es pero decir, bueno, que ellos no se oponían a que tú fueras actriz. No. Sí que entiendo que te plantearon un momento de, bueno, vamos a reposarlo, vamos a reflexionar y mientras estudie, de hecho fue lo que hiciste, estudiar en la Universidad de Valladolid. Estudié 2 años en historia del arte. Historia del arte. Pero mi padre, por otro lado, quería seguir dándome papeles, ¿no? Entonces ya habíamos hecho La zapatera, como digo, en estos distintos roles, y con 17 años yo hice El avaro. Entonces, bueno, empezó a pensar eso, vale, sí, estás haciendo cosas con nosotros, pero igual no tienes resistencia, igual no tienes el talento que yo creo que puedes tener, pero igual no lo tienes, ¿no? Y esta profesión es muy dura, no puedes irte así sin más, ¿no? Vamos a esperar un poco y tal. Entonces hicimos otras funciones. Habíamos hecho Don Duardos de Gil Vicente tal, y llegó el momento de Tío Vania. Mira, tenemos aquí estas imágenes maravillosas, Sí. que yo creo que no puede haber mayor orgullo y emoción estar haciendo lo que más te gusta, bueno, pues de la mano de tu familia, de tus padres. Aquí empezaste un poco de su mano, Sí, ¿no? sí. Qué mejor mano. Buah, increíble. Qué mejor. Increíble. Y a veces, bueno, siempre has tenido un poco ahí ese doble filo, ¿no? El hecho de tenerlo en casa y de que fuera, pues se pudiera ver el es hija de, ¿no? Que es un poco siempre ese péndulo que está
sobre los descendientes. Sí, ¿Tenías pero, ese doble o tú mira, nunca lo me lo han sentiste? preguntado más veces. Claro, en esta profesión las familias de artistas siempre han existido. Las Las sagas, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, es que el teatro funciona así, ¿no? También, aunque no seas familia de sangre, se generan familias también, ¿no? Porque es natural, o sea, es un trabajo, es orgánico, ¿no? O sea, te entiendes trabajando con un director o te entiendes trabajando con unos actores y con unos dramaturgos y tú generas esa familia, Es que ¿no? era tu círculo, de todas maneras. Y en mi básicamente. caso, bueno, pues empezó siendo sanguíneo y no sé, yo siempre lo he visto natural, de modo muy natural. Bueno, te hemos visto en... Mira, esto es Tío Vania. Esto es Tío Vania. Esto es Tío Vania. Aquí fue que ya fue el punto de inflexión. El punto sí, de inflexión. sí, ¿Qué mi pasó? padre... Esa famosa carta, pero quiero que me lo cuentes. ¿Qué pasó aquí? Yo creo que él estaba ahí como, venga, te estaba haciendo pruebas y tal, y aquí ya... Sí, ¿qué pasó? porque yo, ya te digo, estaba en Historia del Arte y él me proponía papeles, ¿no? Entonces, yo creo que lo tenía todo muy planificado, ¿no? Y me ofreció hacer la Sonia de Tío Vania, él hacía Tío Vania, y bueno, pues tuve muy buenas críticas, gustaba mucho mi trabajo y el día del estreno sí que tuve una carta en mi cama después de irme por ahí con mis compañeros a celebrar, muy bonita, que me decía que le había demostrado que tenía el talento suficiente y que dejara Historia del Arte y me fuera a Madrid. Que no tuvo más remedio que rendirse, no tuvo más remedio. ¿Y cuánto tardó Lucía en irse a Madrid? Pues nada, lo que tardó en hacer la sí, maleta. Sí, me fui a hacer las pruebas de la Escuela de Arte Dramático y entré y ya fue un viaje. Es que he tenido mucha suerte también. O sea, yo me siento afortunada de haberme encontrado siempre en el camino con gente pues muy talentosa y haber podido trabajar codo con codo desde que entré en la escuela. La clase que a mí me tocó en la RESAD, que seguimos siendo amigos y compañeros, el otro día nos vimos, ¿no? Pues era como una pequeña compañía también, y los profesores que nos tocaron, Charo Amador, Ernesto Caballero, Charo Amador, que trabajó muchos años aquí en la escuela también, de aquí, pues era como continuar con el grupo, con grupos, con compañía, hacer familias, ¿no? Y enseguida trabajé en la Abadía, después de aquello, otra familia. ¿Cómo fue ese desembarco en Madrid? Porque, primero, ¿te sentiste liberada o libre? ¿O de alguna manera, pues bueno, al final pues uno se va de casa, me da igual que fuera a hacer arte dramático que hacer una ingeniería? Al final te vas a Madrid, aunque te encontraste ese grupo, afortunadamente. Pero ¿cómo te sentías en Madrid? Porque claro, la mezcla es explosiva, Lucía. Juventud, pasión, te ibas a hacer ya lo que te gustaba, con la bendición, digamos, de alguna manera de los padres como padres y como profesionales de eso a lo que te ibas a dedicar. Y Madrid, que yo ya, bueno, pues unos años en los que pues ya bullía tanto. ¿Cómo fue ese desembarco ahí? ¿Qué planes tenías y qué querías hacer? Pues mira, habíamos estado con el Avaro de Molière varias veces en Madrid, con la compañía de mi padre. Ya había vivido también ese Madrid, ¿no? de bueno, estar trabajando, bueno, pues toda la efervescencia, conocer a gente de la profesión, de ya empezar a hacer algún casting. Y cuando llegué a estudiar. O sea, quiero decir que sí, que te dejas llevar, porque ahí, claro, Madrid para una persona joven es una maravilla, ¿no? Sí. Pero vi mucho teatro, siempre he visto mucho teatro, porque ellos también se encargaban desde pequeños, desde pequeña, de llevarme a ver muchísimas cosas, que es otra gran escuela, ¿no? Ver teatro, ver a los demás qué hacen, ¿no? Porque es una fuente de inspiración. Entonces, cuando entré en la escuela, veía mucho teatro, trabajaba mucho porque es una carrera universitaria y son muchas horas, y sí que tenía luego, pues bueno, los ratos de Madrid, de la noche, el tal, pero como mi padre me inculcó mucho el tema de cuidado con el instrumento, ¿no? que eres tú, ¿no? Cuidado con la voz, cuidado con trasnochar. Pues sí, hemos trasnochado como todo el mundo, ¿no? De joven. Claro, si no hay juventud. Pero sí que era muy consciente del cuidado de mi instrumento y de la disciplina de trabajo, ¿no? Entonces,
bueno... Tuviste mucho cuidado en esa formación, ¿no? Sí, traté de aprovecharla, todo lo que pude y de generar, como te digo, pues lazos. Si hacías un montaje, veías que te venía a ver un director de casting, ¿no? y hasta conseguías un papel, ¿no? ¿Compaginaste los estudios con el Teatro de la Abadía? Sí, exactamente. Eso claro, bueno, ahí ya empezaste a escribir tu camino. Sí, ¿no? Sí. Y era una época también, como digo, que los directores de casting venían al teatro, ¿no? A buscar actores, a descubrir actores. Y entonces eras muy consciente de que un trabajo te iba a llevar a otro. Ahora estamos en otro momento, es creo que más complicada la cosa, pero eso pasaba, ¿no? O sea, te veían en algo y te ofrecían otra cosa. Un trabajo llamaba a trabajo, ¿no? ¿Y ahora no es así o ha cambiado? Yo creo que ha cambiado. Yo creo que ahora hay muchísima más gente intentando dedicarse a esta profesión, que las redes sociales pues están haciendo también un flaco favor, ¿no? Porque se desconoce, mucha gente joven desconoce que esto es un oficio. Yo lo reivindico, que hay que formarse y prepararse muchísimo y, por desgracia, también muchas veces hay gente que mira los likes, ¿no? para darte un trabajo, que hace una criba con eso, ¿no? Y yo creo que es algo, un famoseo muy fácil que no tiene que ver con este oficio. Fíjate que es una reflexión que yo quería hacer contigo, porque preparando esta entrevista, bueno, pues una cree que a veces sabe un poquito de cada cosa y me pasa con los actores que descubro lo poquito que sé de teatro, porque claro, empiezo a revisar, tú ya has hecho más de 40 montajes o más de 40 montajes de teatro, que es que es mucho decir, porque cada montaje es el trabajo de prepararlo, la gira, las representaciones, lo que se quiera alargar, que luego el público manda. Y leo todos los títulos que has hecho mucho contemporáneo, no es tanto esa parte más clásica que a lo mejor hacía tu padre. Y claro, yo digo, todos estos nombres, todos estos títulos, estos autores, estos directores, no es algo que yo vea habitualmente en redes sociales, en foros. Hay muchos festivales de música, hay muchos festivales de cine, se habla mucho de los actores de cine, pero este teatro, ¿por qué yo oigo tan poco hablar de ello? ¿Por qué me vienen? Sé de otras cosas porque me vienen de fuera, pero de esto no. Y sin embargo los teatros están llenos, sí, gracias a Dios. Sí. Es decir, que hay una parte fiel y que afortunadamente pues aprende y se informa. Pero es verdad que este hecho es así. ¿Cómo podemos llevar más el teatro a las aulas, a la gente joven, al público que quiera conocer de Lucía? Yo creo que hay que llevarlo, yo creo que no se debe perder. Se empezó a hacer, en la época de mi padre se hacían muchísimas campañas escolares, pero yo creo que no hay que llevar a los chavales a ver solo lo que se da en los libros. Yo creo que, bueno, porque hablo con ellos también. Y lo que se ve en los libros, que no veo yo mucho libro de teatro en la Sí, escuela. pero bueno, quiero decir que puedes llevarles a ver, es que no voy a dar títulos, ¿no? Pero que es que hay que llevarles a ver cosas contemporáneas y hay que llevarles a ver espectáculos que sean fascinantes, porque el teatro genera esa fascinación. Si ves algo con 13, 14 años, el directo siempre es el directo y tiene un encanto y una fuerza especial que yo creo que puede conectar muchísimo con la gente joven, que es el público del mañana, ¿no? Entonces no siempre hay que llevar a ver clásicos, que también, pero hay que abrir un poquito, yo creo que la mentalidad, el espectro, ¿no? de títulos y de autores, y hablar de esto, de que es un oficio maravilloso y que el teatro es como ver un concierto en directo, es que los chavales lo pueden flipar. Pues vamos a intentarlo que sea así. Bueno, yo tengo que decir que, bueno, es que estamos viendo Maribel y la extraña familia, que está súper divertida, por cierto. Maribel es una función maravillosa. Con actrices que es que se nos van yendo, se nos van yendo, bueno, a ver, siempre vienen otros que son grandes, pero claro, son nombres tan míticos
que se nos van, y ahí estás tú, bueno, estás fantástica, Lucía. ¿Cómo disfrutas? ¿Cómo te transformas? ¿Qué trabajo tan Fíjate, hace complejo? años ya de esto, madre mía, no había vuelto a ver las imágenes, Alicia Pues Armida. mira, aquí están. Que estaba maravillosa, Alicia, y Sonsoles Benedicto, maravillosas las dos. Sí, 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 sí. Este espectáculo fue también muy importante. Gerardo Vera, trabajé mucho con Gerardo Vera. Es que he trabajado con gente muy potente, ¿no? Ahora con Echanove, y con Alfredo Sanzol, con mucha Ernesto Caballero también, Bueno, mucha gente. Y algunos de los trabajos que han merecido nominaciones a los Max, algunos premios también, no sé si eso es importante o marca un poco hitos en la carrera o ayudan al actor, bueno, pues a saber que está haciéndose bien ese recorrido. Yo creo que es importante. Sí, los premios, yo sí que valoro los premios, me parece que aparte de ser un reconocimiento, ¿no? Y como un abrazo que te dan, ¿no? Y nos ha encantado lo que has hecho, tu trabajo, ha llegado, bueno, forma parte de una, vamos a ponerle comillas, industria, ¿no? Que sí que te dan visibilidad, ¿no? Entonces creo que los premios sí que tienen un valor y bueno, hay muchos tipos de premios, ¿no? Pero sí, yo la verdad es que me he sentido muy afortunada cuando me han valorado, me han nominado, me han dado un premio. Y por el camino, bueno, pues también has tocado el audiovisual, te hemos visto en muchas series de televisión, no sé si menos cine, fíjate que el cine estaba intentando buscar y... Sí, menos cine, he hecho muchos cortos, he hecho alguna película, pero sobre todo creo que abunda más la tele, sí. El tema de la televisión es una necesidad, es una obligación, es decir, cuando llegas, estando en Madrid o estando en determinados círculos, dices, bueno, pues voy a hacer tele, a ver qué es lo que se cuece, no sé si es importante el tema de que te conozcan, más o menos. Yo he visto que al final es un poquito la punta del iceberg de tu trabajo, es decir, que al final estás en la red de teatros y casi no te hace falta. Pero bueno, es otro punto importante, ¿no? Sí, y profesionalmente enriquece. Sí, no, me encanta hacer audiovisual, me lo paso muy bien. Soy una gran cinéfila además y mis padres se encargaron de esto porque eran amantes del cine, tenían una colección maravillosa de películas y yo veía 1 o 2 al día, o sea, me descubrían títulos y sí, yo adoro el cine. Pero y la televisión ahora mismo se están haciendo cosas increíbles. ¿Vas compaginando teatro y tele? Intento compaginarlo, sí. Me gustaría hacer quizá más audiovisual porque a veces con teatro es difícil. He dicho que no a algunas cosas que me hubiera gustado decir que sí. Claro. Pero es verdad que las fechas a veces no encajan. Estar en una función de teatro pues conlleva unos horarios y en una serie también. Claro. Entonces hay veces que puedes compaginarlo y veces que no. Pero me gusta mucho, me lo paso muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahora en estos meses estás girando junto a Juan Echanove y María Galeana, ya lleváis casi 1 año de gira, una obra de teatro, por cierto, que te ha traído también a Valladolid, al Teatro Calderón, aquí los tenemos a los 3. Bueno, tú con Juan Echanove, claro, he estado revisando todo, sí. Tienes ahí... Llevo 5. Que has ido enganchando una tras otra, sí, como protagonistas, luego él como director. Sí. Te iba a preguntar por algún hombre que te hubiera influido, bueno, pues Juan puede ser ahora mismo uno de ellos. Sin duda. ¿Cómo está siendo esta gira y esta representación? Pues mira, Juan, hicimos Ser o no ser, que también vino al Teatro Calderón, él en el escenario y en la dirección. Entonces, después de Ser o no ser, bueno, ya habíamos hecho, ya te digo, esta es la 5ª vez que trabajamos juntos, nos entendemos muy bien y después de Ser o no ser queríamos seguir trabajando juntos con Okapi Producciones, que son los productores también de La Reina de la Belleza. Y me dijo que él sí que había sido muy duro hacer las 2 cosas. Ser o no ser era un montaje grande y que prefería solo dirigir. Entonces apareció este título y por supuesto pensó en María Galeana para hacer la madre conmigo, y hay otros 2 actores, Alberto Fraga y Javier Mora, somos 4, y lo quería dirigir. Entonces, bueno, pues así empezó esta aventura de La Reina de la Belleza de Linnane. Era un texto que a los 2 a los 3, porque a María también lo conocía, nos impactaba mucho.
Yo cuando vi la función por primera vez, la estrenó Vicky Peña y su madre, Montserrat Carulla, me impactó la relación, ver por primera vez en un escenario la relación de una madre y una hija de esta manera, ¿no? Tan cruda, de hablar de temas como la soledad, la vejez, la dependencia, la cuidadora atrapada, ¿no? en ese hogar sin poder hacer su vida, la salud mental, muchos temas, ¿no? que trata la Reina de la Belleza. Y yo estaba en la edad de hacer el personaje, y María, con quien también ha trabajado en teatro, además de en la tele Juan, estaba en la edad de hacer Magfolan, entonces pues no lo dudamos. Bueno, con los tres has coincidido en televisión. Sí, en Cuéntame en la también, serie sí, Cuéntame, sí. que ahí, claro, estamos hablando pues de una serie que ha sido mítica. Que ha sido mítica. Pues ahí ha estado Lucía Quintana. Sí, ahí pasé. ¿Vino de ahí la relación o era anterior? Juan la primera vez que trabajamos juntos, nos conocíamos de antes, fue haciendo Los Hermanos Karamazov, dirigidos por Gerardo Vera en el Centro Dramático Nacional. Y ahí Juan se enamoró muchísimo de toda la compañía y nos hicimos muy amigos y quiso seguir con el grupo, y montamos Sueños de Quevedo, también con la dirección de Gerardo y coproducción con el Clásico, con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Pero haciendo Karamazov fue cuando yo me salió a hacer un personajito en Cuéntame, que hacía de una sexóloga que llegaba al barrio de planificación familiar, que tuve secuencias con Juan muy divertidas y con María. Es que llegaste a revolucionar San Genaro. Sí, ¿Qué es que te diga, Lucía? Sí, sí. Y ya estábamos trabajando en teatro, Juan y yo, y mira, quién me iba a decir que años después trabajaría con María en esta función. Sí, sí. Bueno, gente como María, que también es fascinante, ¿no? Sí. Esa experiencia que da. Una mujer que ha tenido, bueno, pues esa fama, digamos, más tardía. Dios mío, y que sigue, es que es incombustible, o sea, donde hay que firmar. Sí, donde hay que firmar. Yo y haciendo representaciones y aprendiendo papeles. Tiene una vitalidad, una fuerza, sí, una energía maravillosa. Es una mujer pues muy honesta, muy culta. Da mucho gusto conversar con ella. Y son muy buenos compañeros, estamos los cuatro encantados, la verdad. Qué fenomenal. Oye, ¿qué proyectos tienes? Que seguro, ya sé que no habéis acabado la gira o bueno, vais a descansar y es posible. Volvemos a Madrid también, que esto es una cosa que me alegra mucho. Volvemos al Reina Victoria, la reina en el Reina Victoria. La reina en el Reina. Sí, y me apetece mucho porque no he trabajado en ese teatro. ¿No? No, y tengo muchas ganas de volver a Madrid con la función. Estuvimos en el Infanta Isabel. Sí. Arrancamos gira y ahora volvemos al Reina Victoria. Y después pues tengo un proyecto en la Abadía muy bonito, vuelvo a la Abadía también. Ah, mira, Jardín de la Abadía, sí, al principio. Que me apetece mucho, está sí, porque hace tiempo que no estoy en la Abadía. Y un proyecto pues muy interesante, muy bonito, con Rosario Ruiz Rogers, que dirige poesía, bueno, unos textos poéticos de Octavio Paz para hablar sobre el amor. Entonces creo que puede ser cuatro actores también, un espectáculo muy interesante, con dramaturgia de Jorge Volpi. Y luego el año que viene tengo también un proyecto con otra persona muy querida, con Ernesto Caballero en el Teatro Español, un proyecto también muy bonito en primavera. Así que, bueno, tengo ahí algún hueco, pero no me puedo quejar. ¿Todos de teatro? De momento de teatro, sí. De teatro. Ahora acabamos de estrenar la segunda temporada, de Muertos S.L. en Movistar, que estoy también en la serie con los hermanos Caballero, y ya está completa ahora la 1 y la 2 en Movistar. Así te que podemos ver fuera y dentro de la pantalla, tenemos donde elegir, sí. Es maravilloso. Sí. Bueno, yo hoy ha sido un placer tenerte, quería que estuvieras aquí, Lucía Quintana, como Lucía Quintana Maroto, no vamos a olvidarnos nunca de ese segundo apellido, porque, bueno, pues quería conocer a esa gran actriz que lo es, en la que se ha convertido, pero no quería olvidar. Y no te voy a hacer una pregunta obvia, porque nosotros también los echamos mucho de menos. Sí. No te voy a hacer una pregunta obvia. Te voy a confesar, yo con el avaro de la compañía de Juan Antonio Quintana conocí el teatro clásico y empecé a ir al teatro, que lo sepas.
Y es maravilloso. Bueno, yo le recuerdo por el escenario que aquello es una locura. El trabajo de Mary lo conozco un poquito menos. Fíjate, yo querría preguntarte, ¿crees, igual es una visión desde fuera, ¿crees que el nombre de Juan Antonio pues un poquito apagó el nombre de Mary? Pues mira, no voy a decir que es posible que lo apagara. Yo creo que los dos eran unos artistas que se admiraban mutuamente muchísimo. Mi madre era una persona que trabajaba mucho, mucho y estaba delicada del corazón. Y claro, el teatro, aunque sé que se quejaba, me consta que lo amaba profundamente y que para ella mi padre también le abrió un mundo maravilloso, ¿no? de introducirla en el teatro y poder ser escenógrafa, figurinista, y que además era muy buena. Claro. Pero se quejaba de que no podía a lo mejor atender tanto su trabajo, su faceta de escultora y pintora, porque ella se confesaba escultora de oficio, pero sé que todo le enriqueció muchísimo, ¿no? Entonces, a mí lo que me pasa, hablando ya de este tema, aprovecho, es que hay un montón de artistas plásticos en esta región, ¿no? que han trabajado, que no haya un sitio donde se pueda admirar las obras, ¿no? de Gabino Gaona, de Cuadrado Lomas, de Mary, de Jo Stenfeld, o sea, de muchísima gente, de Criado, que no haya un sitio de arte, porque esta ciudad y esta región ha dado muchísimos pintores, muchísimos escultores. Hay un vacío, ¿no? Yo creo que hay un vacío que deberíamos tener en cuenta, sí, sí. Yo, mencionaste ese libro que se publicó hace 2 años, hacía muy poquito que había fallecido tu padre, y yo ahí descubrí, es decir, había oído hablar de Mary Maroto, de un poco de su trabajo, un poco más ligado al teatro. Y ahí fue yo descubrí lo que hacía realmente Mary. Y me sorprendió muchísimo. Pero vamos a ver, si la teníamos en casa. Y es verdad que me sorprendió, ¿no? Que no tuviera ese nombre. No sé, si hubiera hecho su trabajo 30 años más tarde o 40 años más tarde, ¿tú crees que hubiera podido subir a por un Max, por ejemplo? Seguro. O a por un Goya. Seguro. Por su trabajo escenográfico. Seguro que un Max, vamos, seguro. Y mi padre, o sea... Bueno, los tiempos cambian. Yo por eso me parecía muy importante hacer el libro. Era un proyecto que yo quería haber hecho con ellos en vida, que lo hablé con Fernando Herrero, el crítico, ¿no? de aquí, del norte, haberlo hecho en vida. Pero no pude porque entre, claro, la familia, mis hijos, el teatro, el trabajo, ¿no? Y cuando murió mi padre me di mucha prisa. Dije, no, tiene que recogerse una gran carta de presentación, por lo menos, ¿no? de la labor tan importante que han hecho los dos. Sí, serán un tándem perfecto. Sí. Perfecto. Y bueno, pues ahí está recogido, y el que quiera saber más, hay un archivo enorme que yo pienso depositar en el Museo, espero, Nacional del Teatro, para que todo el mundo pueda tener acceso a él. Perfecto, qué bien, qué gran noticia, qué muy buena noticia. Pues, Lucía, te tengo que despedir, que es una pena estoy encantada, para mí. Ha sido estupendo. Porque ha sido maravilloso conocerte de cerca, con ellos dos aquí. Mira, te voy a despedir con una flor. Bueno, la que tú nos das, la que tú nos quieres regalar. Bueno, este es el regalo de una niña que luego nos hizo un regalo mejor y maravilloso, que fue el de su talento y el de 1 millón de personajes que nos regaló. Estamos muy orgullosos de que seas nuestra, Lucía. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias de corazón. Ojalá podamos seguir disfrutándote, lo haremos en esos teatros, y ojalá te veamos. Sí, espero. Zorrilla, Calderón, Lope de Vega. Y muy viejecita, ¿no? Hasta muy viejecita contando historias. Hombre, y que viejecitas vayamos a verte. Exacto. Muchísimas gracias, Lucía. A ti, te vemos en los teatros. Gracias. Señores, gracias también por haberme acompañado en este Café Pendiente. Ha sido maravilloso. Seguiremos descubriendo nuevas historias, nuevos personajes, nuevas vidas. Adiós.